Y el día 18 murió mi compañerito. Me dolió tanto en el alma. Me ha dolido la muerte de él. A mí porque se me quite eso de la cabeza, será cuando yo me muera. ¿Sabes lo que son 3 dolores encima? Él, mi hija y mi nieto. Eso duelo yo. Y sí, son 3 dolores muy grandes para Gladys, porque entre el 18 y el 24 de diciembre del 2012 sepultó a su esposo, su hija y su nieto, todos muertos al parecer por el mismo enemigo, el plomo. Gardenio Miranda, de 66 años y jefe de toda la familia, fue el primero en enfermarse. Un dolor en todo el cuerpo, fiebre, sudoración excesiva y falta de apetito lo aquejaron durante varios días. A pesar de que no se sentía bien, Gardenio siguió trabajando en la fundidora de plomo al lado de su casa y acompañando a su esposa a recoger el ganado en su pequeño predio de Malambo Atlántico. Así lo hizo aquella tarde del 16 de diciembre del 2012. Y ese día me dice él a mí, Gladys, que te voy a decir algo. Cuídame a mis nietos, cuídame a mis hijos. Yo le dije, ay, ¿qué? ¿Te vas para dónde? ¿Te vas a morir? Me dice, no, ya le digo, que me los cuide. Cuando él me dijo así, a mí se me salieron las lágrimas y yo le dije a él, si yo me muero primero que tú. Él me dijo que lo llevaran al hospital. Él decía que se le estaban quemando los testes. Decía que era una quemazón que tenía por dentro. Él ahí en la misma noche cayó mal. El día domingo me dice, yo salgo de aquí vivo, pero vengo muerto. Los dolores eran tan fuertes que su hija Luz Dari lo llevó al hospital más cercano, pero los médicos no pudieron hacer mucho por su vida. Por teléfono llamaron a mi hija. Yo le dije, Cardenio murió, mi hija, no me niegue. Dice, sí, mami, papi acabó de morir. ¿Qué lo mató? Lo mató el plomo. Eso fue lo que lo mató a él. Ella me dijo a mí que en pantalla había salido que los órganos, todos los órganos de él se le iban destruyendo. Me lo trajeron muerto el día 18 de diciembre a las 11:30 de la noche. Me lo trajeron ya, encajonadito. Pero la tragedia de la familia no pararía allí. Mientras Gladys lloraba ante el féretro de Gardenio, a pocos metros su nieto Brian, de tan solo 12 años, se quejaba de un fuerte dolor de cabeza. La madre del niño le dio analgésicos pensando en una gripa, pero Brian empeoró y empezó a convulsionar. Sus padres lo llevaron al centro de urgencias del hospital de Malambo. El niño se me torcía, se me mordía los labios, la vista se le volteó. Yo le hablaba, ay, mijito, ¿qué tienes, mijito? En el medio del llanto. El niño perdió la vista, el niño se complicó todo. El niño se le alteró también lo de la presión. Yo decía, pero ¿qué tanta enfermedad tiene mi hijo? Se le dañó el hígado, los riñones. Para mí, el niño está como muerto. El niño muere 19 y 20 lo enterraron. Al nieto y al abuelo. Al entierro de Gardenio y Brian no pudo asistir Luz Daris, porque el mismo día del sepelio, la mujer empezó a sentir síntomas muy parecidos a los de su padre y su sobrino. ¿Usted cómo veía a su hija? Ella cayó fue con vómito y diarrea. Y ella pasó con fiebre y dolencias en los huesos. Mi hija murió el 24 de diciembre. Y ahí no vi más a mi hijita. Le dijeron de la muerte de su hija, que por qué había sido. Dijeron que era dengue. No sé qué fue, pero dicen después,
Hoy decir que fue plomo, porque ayer estaban haciendo los estudios, y que fue plomo, porque la mató rapidito el plomo. A mí me duelen porque los que se fueron mi familia. A mí sí me duele, porque fueron 3 que se me fueron. Luz Daris Miranda fue sepultada el 25 de diciembre. La familia y los vecinos no salían del desconcierto y la sorpresa. Parecía increíble que 3 integrantes del mismo clan hubiesen muerto en tan solo una semana. Empezaron las dudas y las especulaciones, sobre todo cuando se conoció que se había encontrado rastros de plomo en los exámenes de sangre de Gardenio. Y aunque los médicos decían que había muerto de cáncer, nadie creía el diagnóstico. Yo digo que fue plomo porque a mi hija la muerta, ella me dijo, mami, lo de papi es plomo, lo mató el plomo, porque en los órganos se ve. Ella veía en pantalla, porque los médicos le dijeron, vea, mija, eso fue lo que mató a su papá. ¿Qué hay al lado de donde ustedes viven? Entonces ella le dijo que era una fundidora de plomo. Y le dijo, ¿y qué más quiere? Que eso es la muerte de su papá es hueso. Malambo es un pequeño municipio del Atlántico situado a tan solo 20 minutos de Barranquilla. Está ubicado estratégicamente sobre una gran troncal y al frente de una gran zona industrial. Desde el año 2006, más o menos, 2005, 2006, empezó a generarse una situación en el sector de Malambo y fue que empezaron a aparecer unas especies de fábricas clandestinas de recuperación de plomo, de utilización de la batería para recuperación de plomo. Por lo general esas fábricas eran propiedad de personas que vinieron del interior o de otras regiones del país y que de alguna forma encontraron en Malambo una población que los acogieron para obviamente tener una fuente de ingresos. Eran pequeñas construcciones donde se abrían baterías viejas de carros para extraerles el plomo, fundirlo de nuevo y venderlo a industrias de la zona. Fundidoras que llegaron allí en el 2007, amparadas en un registro mercantil y en un permiso entregado por la alcaldía de Malambo de ese entonces, que se había propuesto atraer industrias y empleo para el municipio. Ellos tenían sus razones de estar aquí, porque aquí está cerca el aeropuerto, estamos a 5 minutos del aeropuerto, tenemos aquí las vías, las troncales, estamos cubiertos por las troncales que vienen del interior del país. ¿Hay alguna empresa cerca que les pueda comprar ese plomo? Bueno, sí hay empresas aquí una empresa de baterías que funciona en el parque industrial que sería el comprador. 2 de estas fundidoras se ubicaron en La Bonga, una vereda de Malambo, donde vivía la familia Miranda desde hacía varios años. Hasta allí llegó Adriana Ortiz, la gerente y copropietaria de una de estas empresas. Quería arrendar un pedazo de tierra para construir su fundidora. Julio Miranda recuerda muy bien el momento. Ellos vinieron, me dijeron que si yo les arrendaba el pedacito de tierra, que yo no necesitaba mucho. Entonces yo les dije, ¿qué iban a hacer? Entonces ellos me dicen a mí, vamos a hacer una fundidora de aluminio. Yo le dije, pero eso no es perjudicial. Y me dice, no, para nada. Y se hizo el negocio. Los Miranda le arrendaron por 700.000 pesos mensuales un lote a tan solo 80 metros de la casa de Gardenio, el padre y jefe de la familia. Estaban satisfechos, no solo porque iban a ganar plata por el lote, sino porque también les ofrecieron trabajo en la nueva empresa. La fundidora era 5 empresas que estaban constituidas en Cámara de Comercio y tenían todos sus registros y tenían todos sus permisos legales, eran 5. En cada fundidora eso había alrededor de unas 20, 25 personas trabajando. Ellos contrataron a los de por aquí, a Toito. Y yo era el celador de ellos. Ahí habíamos trabajando 8 personas. ¿Quiénes eran? Conce, Nay, mi papá, mis 2 hermanos. Pero así le tocaba tirar duro. ¿Qué hacía? Él hacía la mezcla. Cogía la batería esa de carro, la cogía y la partía.
Abrir baterías viejas para reciclar el plomo que hay en su interior es un trabajo tóxico y peligroso porque hay que manipular directamente el metal. Este fue el oficio que realizaron durante 5 años los Miranda, sin mayor protección y con una escasa información sobre los efectos del plomo. Si estas fundiciones informales la gente no tiene la mascarilla de protección personal adecuada, si no tienen los sistemas de extracción adecuados, si no tienen los filtros adecuados para filtrar el aire que están utilizando, ahí empiezas a correr unos riesgos enormes. ¿Qué medidas de protección les dio ella? No, nada. De uniforme no, dotaciones no. Ni seguro tampoco. Ahí no tuvimos seguro de nada. Y si daba guante, daba cada 8 días. Y si uno llegaba y le pedía guantes, ella se mareaba. Porque los guantes era para uno durar con ella 1 mes para trabajar con los guantes. Los Miranda también fundían y compactaban el plomo en placas que posteriormente eran cargadas en camiones y llevadas a industrias de la zona. Eso lo derretían en la noche. Comenzaban a derretirlo de las 5 de la tarde, a quemarlo. Eso lo cogían en unos moldes que ellos tienen, de 50 kilos. Que eso lo cargábamos entre 2 en el hombro para el camión. Le cargábamos hasta 300, 400 lingotes. Esa era por tonelada. Y así funcionaron inicialmente estas plantas fundidoras, sin problemas ni efectos aparentes. Pero a los 5 años, los habitantes de la vereda, y en particular la familia Miranda, empezó a ver que algo extraño le estaba ocurriendo a sus animales y a los frutales de su tierra. Se me murió el primer perro gordo que yo tenía. Venían corriendo de allá, se me morían acá, botando espuma por la boca. Se me murieron una pata con 16 pichones de pato. Mi papá tuvo pérdida. Se le murieron 2 caballos. A mi papá se le murieron 7, 8 vacas. Yo tenía un gallinal y las gallinas abortaban los huevos. Yo no cogía un huevo aquí. Y las gallinas pegaban brinco y se morían. Pero uno no sabía qué era. Esto ahora mismo no está produciendo nada. Como desde que empezó esa fundidora ahí, por aquí no produce nada. Nada, nada, hasta todos se están muriendo, no de los mangos que se están muriendo. El humo, dicen que el humo del plomo destruyó todo eso ya. Pero al peligro del plomo se le suma otro elemento contaminante y tóxico, el ácido sulfúrico, un químico que se encuentra en el interior de las baterías y que también se extrae en las fundidoras. ¿Y los ácidos a dónde los tiraban? Los ácidos, hay unas pozas que están ahí. ¿Y para dónde se los llevaban después? El ácido no, eso quedaba ahí, abajo del pozo. Esos ácidos iban a parar al arroyo San Blas. El arroyo San Blas llega directamente a la ciénaga de Malambo, se contamina y ahí llega el río Magdalena. A pesar de las primeras quejas y evidencias de los efectos contaminantes de las fundidoras, estas plantas siguieron abiertas y trabajando ante la mirada pasiva de las autoridades. Ahí hay obviamente una falencia en el tema de ese ejercicio de control en ese periodo, digamos, previo. El tema no trascendió hasta diciembre del 2012, cuando murieron los 3 integrantes de la familia Miranda. El escándalo llegó a todos los medios de comunicación. La opinión empezó a presionar a las autoridades. Lo primero que se encuentra es plomo en unas muestras de agua. En enero del 2012, específicamente los primeros días de enero, se expide una resolución de cierre preventivo de las empresas. Tiene que pasar algo extraordinario y muy especial como lo que pasó en la vereda La Bonga para tomar unas acciones que ellos debieron tomar desde hace mucho tiempo, inclusive no dejar instalar esta fundidora donde las dejaron instalar. Simultáneamente con el cierre de las fundidoras, se hicieron exámenes de sangre a toda la comunidad. Le pedimos al Ministerio de Salud que nos trajeran unos equipos especializados para que le hicieran los exámenes a todos los habitantes, de los cuales se le hicieron, salieron 147 personas con altos índices en plomo. Y de las 147, 11 personas, incluyendo unos niños, tenían niveles altísimos de plomo que ya hubo que hacerle tratamiento e internarlos. 2 de los niños más afectados eran los hermanos pequeños de Brian.
nos mandemos a hacer las pruebas del plomo. Dicho y hecho, salieron con el nivel alto del plomo. ¿Qué me dice el doctor Agustín? Los niños hay que internarlos porque se les pasó mucho el nivel del plomo. El daño es muy serio el que produce el plomo, y más cuando te está en una etapa de desarrollo como ocurre con el niño. Si la enfermedad progresa, si los niveles de plomo se le aumentan más, altera casi, digamos, toda la parte cognitiva del niño. Y si sigue progresando, llega a producir convulsiones y también en estado de coma. Y casi que cuando llega a eso, es poco lo que se puede hacer. A raíz de toda esta problemática, en el 2012 nosotros comenzamos a verificar a los niños que tenían problemas de aprendizaje. En ese momento encontramos que 343 niños tenían problemas de retraso en el aprendizaje. Son problemas auditivos, problemas en la vista, y muchos de estos niños, ya con estudios, tienen alto índice de plomo en la sangre. Las fundidoras desmentían las denuncias de los pobladores y para evitar el cierre definitivo recurrieron a todo tipo de recursos jurídicos y presiones sobre las autoridades. Eso, tutela venían, tutela iban, demanda venían, y de todo. Presión venían, presión iban. ¿Cómo presionaban? De todas las formas, en la parte jurídica, en la parte también de, digámoslo así, de soborno. ¿Qué le ofrecieron, alcalde? De todo. Por ejemplo. De todo. En esta parte le ofrecen dinero, de todo. Ofrecen de todo para que dejaran trabajar, pero yo estaba consciente que estas empresas no podían trabajar. Cuando usted les dijo que no aceptaba el soborno, ¿qué le dijeron ellos? Una de ellas prácticamente me dijo que me atuviera las consecuencias. Un día cualquiera recibí una llamada en el teléfono de aquí de mi residencia, donde me amenazaban. ¿Qué le dijeron? Me decían que dejara las empresas de fundidoras de plomo, porque si no iba a tener plomo era yo. Tengo una hija, estudiaba y también trabajaba. La perseguían. Y le decían que las amenazas que le decían era que me iban a dar donde más me dolía. Las amenazas se extendieron hasta la familia Miranda. Ellos me andaban persiguiendo en 2 camionetas. ¿Cuál era el problema que estaba pasando de las fundidoras, que eso no había matado a mi hijo? Yo le dije, sí, señor. Esa fundidora, el plomo me mató a mi hijo. Y vino con otro grandote, también alzándose las camisas porque tenían unas pistolonas. Yo dije, no, mijito, tú puedes traer pistola, pero yo a ti no te tengo miedo, porque si vienes a matar, mátame enseguida. Por lo que le dije, le voy a decir una cosa, doña. ¿Usted quién le dice que es plomo? Yo dije, a mí, las mismas radios, los mismos médicos, les da miedo decir que es plomo, pero mi hijo lo mató por plomo, la gente lo mató por plomo. ¿Cuántos millones quiere usted por su hijo? 1.000 millones, 2.000 millones, ¿cuánto quiere? Yo dije, ahí sí, me dio rabia y le dije, hágame favor, la memoria de mi hijo Brian me la respeta. Esa vaina no va a quedar así y mi hijo me está dando ánimo para enfrentarme así sea el más malo. El ambiente estaba lleno de rumores y confusión. Los Miranda le adjudicaban al plomo la muerte de sus familiares. Las fundidoras los desmentían. Los exámenes practicados en los centros hospitalarios dieron resultados contradictorios. Para despejar dudas, los padres del pequeño Brian pidieron una copia de la historia clínica. Tengo una hoja donde dice que fue por intoxicación, que es muy importante como que se les vino. Los del dengue fueron negativos. Tuve que meter derecho a petición al hospital de Malambo porque es así, la historia se perdió. Ni con el derecho de petición me mandaron de respuesta, la historia de Brian Miranda se ha perdido. Y en medio de toda esta confusión, se vencieron los permisos que autorizaban el funcionamiento de las fundidoras. En el momento que se les terminó el permiso, yo no se lo renové y comencé a hacer el proceso ante la CREA que tampoco le renovaran la licencia que ellos tenían. Y ahí aproveché y la cerré a las 5. La decisión oficial le puso punto final al escándalo. Las fundidoras cerraron y los trabajadores fueron liquidados.
Pero aún hoy, las consecuencias del plomo persisten como fantasma. Yuleinis, la hermana pequeña de Brian, padece de convulsiones y un retraso mental. Su madre asegura que fue por culpa de los vapores del plomo que ella inhaló cuando estaba embarazada. Mi hija, desde que nació, yo no la vi así normal. Mi hija no la veía que se paraba, ni caminaba, y mudita, no hablaba. La niña tenía un atraso del desarrollo psicomotor. Ahora mi hija tiene 1 año, 6 meses de que me le da convulsiones. ¿Qué espera usted de todo esto? Yo pienso en mis hijos, yo pienso en mi familia, pienso qué será el día de mañana con mis hijos. Y todavía la justicia no la veo por ningún lado. El plomo ha sido uno de los metales más apetecidos por el hombre a través de su historia. Los romanos fueron los que primero lo utilizaron en acueductos y orfebrería. Después fue empleado para la elaboración de municiones, soldaduras y siglos después en pinturas, juguetes y gasolina. Hoy en día, la mayor parte del plomo que se produce en el mundo se utiliza básicamente en el sector automotriz para fabricación de baterías de carros y motos. Pero este metal, que fue tan útil y moldeable durante siglos, empezó a ser cuestionado a mediados de los años 70. Un reconocido pediatra norteamericano, Herbert Needleman, demostró que los niños con un contacto permanente con este metal padecían serios problemas de desarrollo neurológico. El hallazgo de Needleman produjo tal escándalo que Estados Unidos y otros países del mundo prohibieron el uso del plomo en gasolina, pinturas y tuberías. Sin embargo, el plomo sigue envenenando silenciosamente a adultos y niños en países como Colombia. Colombia no tiene minas de plomo. Sin embargo, somos uno de los mayores productores de este metal a nivel latinoamericano. El país produce cerca de 50.000 toneladas al año. Por eso la pregunta que muchos se hacen es, si no hay extracción minera, ¿de dónde proviene esta cantidad de plomo? El plomo colombiano proviene básicamente del reciclaje de baterías de automotores, una iniciativa que surgió para aprovechar los desechos de este material tan tóxico y para ayudar a recicladores de todo el país, pero que ha terminado en un grave problema de salud pública, corrupción, envenenamiento y hasta amenazas de muerte. El mercado de este metal genera tanto dinero que al lado de grandes industrias de baterías se empezaron a crear decenas de pequeñas plantas para fundir plomo, sin tener en cuenta el peligro que encierra este proceso. El plomo sigue siendo un gran dolor de cabeza en la salud pública y en la prevención, en especial países emergentes y países subdesarrollados. La batería internamente está compuesta de plomo y de ácido sulfúrico, y esos son dos componentes que son componentes peligrosos. Mientras la batería esté completa, esté cerrada, esté metida dentro de su caja, no es un elemento peligroso, pero cuando la abres, el más directamente afectado es el operario. Ese no se salva. Doctor, ¿cómo me va? ¿Qué ha habido? Sigue. Bien, sí, señor. 120/80, pupilas normales, tiene ribete de Burton, que ese es el plomo en sus encías. Tiene un plomo en sangre reportado en 45 microgramos por decilitro del día 31 de mayo. ¿Esto qué quiere decir? Que el plomo siguió subiendo. Pues es que ahorita me están doliendo los huesos. Lo que ocurre es que sigue estando con niveles de plomo y está otra vez en niveles tóxicos de plomo. Conclusión, toca volverte a hospitalizar y volverte a quelar. Daniel es un hombre de 36 años que empezó desde muy joven a trabajar en estas fundidoras informales. Yo empecé a trabajar en el año 99 con plomo. Empecé destapando baterías, ya después empezó a fundir plomo para sacar rejilla y ya después empecé a trabajar en diferentes fábricas al contrato. Digamos 2 días fundiendo, 2 días empastando o 2 días haciendo oficios varios.
En ese tiempo casi no daban caretas, lo normal, un tapabocas y ya. Nunca supe que el plomo era tóxico hasta ahorita, hace el año pasado. En unas fábricas nos daban leche, 1 litro de leche diario. ¿Para qué? Porque les dicen que la leche ayuda a rebajar el plomo. A nosotros nunca nos decían. Oiga, el de plomo es malo, le jode esto, le jode aquello, como yo estoy enfermo ahorita. Yo me empecé a enfermar y eso, entonces yo empecé a ir al médico por una cosa, por otra, porque primero porque me daba estreñimiento, se me empezó a subir la tensión, entre más días más alta, más alta. Inclusive una doctora me declaró hipertenso. Yo dije, no, si yo estoy joven, porque tengo que empezar a sufrir de la tensión. Fue cuando yo le dije que yo trabajaba en plomo. Entonces ella llegó y dijo, vamos a hacer una prueba, pero vamos a ver si me la dejan, si me la aceptan. Porque dijo, eso es complicadísimo. Yo entre mí pues decía, ¿será el plomo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ese plomo está todo depositado. Los exámenes se hicieron y el diagnóstico fue claro. Vamos a sacarlo todo. El doctor Uribe dijo, no, mi usted está envenenado. Entonces yo le dije, ¿de verdad me puedo morir? Dijo, sí, claro, con esta orden que usted tiene de falencia cardíaca, con esto le puede dar un paro cardíaco en cualquier momento. O una derrame cerebral, o trombosis. Entonces yo le dije que me explicara por qué, que acaso qué tenía que ver el plomo. La principal vía de intoxicarse con plomo es la vía inhalatoria, es decir, inhalando los vapores de plomo. Por ejemplo, cuando se fabrican las placas de plomo para las baterías, cuando se hace recuperación de plomo con chatarra. Una vez el ser humano inhala estos vapores de plomo, a través de su pulmón llegan a la sangre y ahí va y se deposita después de hacer una serie de procesos y tiene una característica que es que no se elimina. Un alto porcentaje del plomo que una persona inhala o respira no se va a poder eliminar a través del riñón, sino que se va a depositar principalmente en el hueso y en la grasa del ser humano. El cerebro tiene un alto contenido de tejido graso, el hígado, el riñón, etcétera, y allá va y se deposita el plomo. Me explicaron que el plomo me afectaba a los órganos, los nervios, los dientes, que le tumba a uno los dientes cuando le sale birrete. Entonces me dijeron, no, tenemos que hospitalizarlo de una vez. Daniel, te vamos a hacer la quelación. Sí, bueno, sí, que es una sustancia que entra al cuerpo y saca los niveles de plomo de los huesos y de la grasa. ¿Listo? Personas que estuvimos trabajando esto llegó a estar intoxicado. Sí. El plomo lo tengo entre los huesos muy profundo. Entonces para sacarlo es muy difícil. Duro un 20 días, máximo un mes, bien, o sea, enérgico, con ánimo, todo. Pero después de los 20 días, como estoy ahorita ya estoy otra vez enfermo. ¿Qué estás sintiendo ahorita, por ejemplo? Como debilidad y mareo, pero me empiezan a temblar las piernas. Y se me va la fuerza en las manos y me duelen todos los dientes me duelen. La encía. Y me empieza a sangrar. Antes era una persona como de 15 años y ahorita ya parezco un viejito de 80 años. Está más alentada mi abuelita que tiene 85 años y ella me dice, mi hijo, usted tan joven y tan enfermo. Si yo hubiera sabido que el plomo era así de tóxico, pues me había retirado de trabajar y hubiera buscado otra cosa que hacer. Daniel asegura que nunca supo los peligros de su trabajo y mucho menos que podía enfermar hasta morir. ¿Y un adulto también se puede morir por plomo? También lo vemos y más, yo diría que morir o morir en vida. Porque muchas veces son pacientes que tienen cambios de comportamiento, pueden terminar con problemas psiquiátricos, que tienen disfunción sexual, entonces eso les causa muchísimos problemas con sus parejas, sus familias y pueden quedar incluso muchas veces cuadriplégicos debido a las consecuencias de la exposición. Plantas recicladoras y fundidoras como las que trabajaba Daniel hay en todo el país. Muchas operan en la clandestinidad sin papeles.
otras con autorizaciones dudosas entregadas por funcionarios corruptos o amparadas en un simple registro comercial. Todos pueden tener cámara de comercio. Es que sacar la cámara de comercio no es sino escribirte, ir a pagar y te dan tu certificado. Y listo. Pero de ahí a tener una licencia ambiental es otra historia. Y es otra historia, porque para obtener una licencia ambiental para una actividad con un material tan tóxico como el plomo, se requiere instalaciones, hornos y material de protección de alta tecnología, una inversión que puede costar cerca de $12 millones. En Colombia, solo hay 3 empresas que cumplen con este requisito y que cuentan con su respectiva licencia ambiental. El resto son pequeñas fundidoras y recuperadoras de batería ubicadas en los extramuros de las ciudades, listas a cerrar y mudarse cuando llega la policía o inspectores ambientales. Son fundiciones esporádicas, se abren y se cierran del día a la noche, operan solamente de manera nocturna. El mercado informal es muy difícil porque está muy atomizado. Ese mercado informal es clandestino. Y cuando por algún motivo la sellan, ya sea por una intoxicación evidente como la de Malambo o porque las autoridades deciden cumplir con su deber, las fundidoras suspenden actividades temporalmente o se mueven de sitio o ciudad. Por lo menos cuando ya les sellan algo, pues ¿qué les toca hacer? Monten otra en otro lado. Por lo menos hay una que está retirada para la avenida del Llano. Ellos tratan ya de echar para afuera Bogotá de manera de que no lleguen como a molestar mucho. Pero usted sabe que es, para donde corre uno, corren todos. Y se mueven por todo el país porque es un negocio muy rentable. Una fundidora mediana puede producir hasta 20 millones de pesos diarios. Se calcula, por ejemplo, que solo en Soacha, Cundinamarca, pueden existir entre 40 y 50 empresas ilegales. Y cuando se le pregunta a las autoridades ambientales por qué no las controlan, responden sencillamente que no tienen la capacidad para hacerlo. ¿Cuántos funcionarios tiene usted para vigilar? En planta, en este momento son de todo el equipo de ingenieros unas 20, 25 personas. ¿Y es suficiente para usted, para todas esas actividades? Yo pienso que nunca es suficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que el tema ambiental es complejo y eso implica que se requiere mayor cantidad de personal desde lo técnico para cumplir con esa labor. ¿Por qué las autoridades no vigilan? Es muy difícil cuando le das al Ministerio de Medio Ambiente una policía ambiental y la policía ambiental cuenta con no sé cuántos efectivos, ¿100? ¿20? ¿50? Esa es la que está fundiendo don Rodrigo. Ese señor lleva con esa fundición ahí, póngale hace unos 30 años. Él también es un mayorista porque él mueve mucho dinero. Los nombres de los propietarios de estas plantas son conocidos en varias partes del país, pero cuando se intenta hablar con ellos sobre la legalidad de su actividad o su respuesta a acusaciones por intoxicación, desaparecen rápidamente o simplemente contestan la primera llamada. ¿Aló? Gracias, quería hablar con el señor Rodrigo, por favor. No se encuentra en este momento, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, ¿con quién habló? Con la hija. ¿Dan alguna información? Este negocio se volvió de informales porque los controles, hacer los isocinéticos costaba mucho, tener a la gente legal costaba mucho y la gente prefiere trabajar de noche porque no tienen compromiso alguno con nadie. Pero cuando se les vuelve a llamar para concretar una entrevista, nadie responde. Se van organizando y de una vez sacan el cuaderno para el examen que vayan preparando. La mayoría de ustedes viven aquí. Esta fundidora, por ejemplo, funciona entre una invasión y una pequeña escuela. Mírame acá. Dice que la profesora me dice que casi no pone cuidado. Ábreme los ojos. Pero honestamente casi no. Ahí te da la tos cuando te pongo a respirar profundo. Respira profundo. Hicimos una evaluación rápida de unos 30 niños, detectando situaciones de retardo psicomotor en alguno de ellos, en otros bajo rendimiento escolar,
en muchísimos niños cuadros respiratorios que son esperables por la zona de lo que ya mencionábamos y algunas alteraciones de tipo neurológico que tocará explorar más. Ese horno ha sido, así como está, en un día así completo, las 24 horas, consume mínimo, póngale cualquier 30 toneladas de batería chatarra. ¿Esa gente sí se puede contaminar? Sí, claro. Sí, porque pues usted, como usted se puede dar de cuenta, el vapor sale, va para arriba. ¿Volverías a trabajar en esto? Digamos yo, esa es mi profesión. Pero yo no sé hacer más cosas. Solo baterías. Y eso es el miedo que yo tengo ahorita, porque yo qué voy a hacer si yo me retiro de ahí. ¿Qué me pongo a hacer? A mí en otra empresa grande no me van a dar trabajo porque me van a mandar a hacer exámenes. O si miran toda mi hoja de vida, historia clínica, van a decir, no, este señor está enfermo. ¿Quién me va a recibir enfermo? ¿Nadie? La producción de plomo en Colombia mueve grandes intereses económicos. Según expertos, este mercado puede producir al año 240.000 millones de pesos. La cifra es tan alta que muy pocos de los productores informales están dispuestos a abandonar esta actividad a pesar de los peligros que generan para la gente y el entorno ambiental. El Estado tiene normas, pero en el papel, y mientras tanto, quienes han puesto los muertos y los enfermos siguen ahí como testigos de una tragedia silenciosa que casi nadie quiere ver. 2 años después del escándalo en Malambo por una intoxicación con plomo, las quejas de la familia Miranda aún se escuchan. Mi hijo lo mató fue plomo. Brian Miranda hay que hacerle justicia porque lo de Brian fue plomo que lo mató, el metal pesado. Si es un metal pesado, porque dieron permiso a esa fundidora a venirnos a acabar con nuestras vidas, la vida de mi hijo, que apenas estaba viendo el mundo. A pesar de la orden de cierre y desmantelamiento que se dio en el 2012, las instalaciones de la fundidora vecina de la familia Miranda siguen en pie. Su antigua propietaria la subarrendó para otra actividad comercial. Ahora ellos tienen ahora esa arena da dolor de cabeza. Ellos no tienen permiso porque no tienen ni autorización del municipio ni autorización de la CEREA para funcionar ahí. Hay un proceso de investigación abierto, precisamente por incumplimiento de obligación, porque cuando tú dices tienes que desmantelar, es desmantelar, no es transformar ni cambiar, es desmantelar. Órdenes de la autoridad ambiental que no se acataron en su totalidad. Esta fundidora, si bien está inactiva, los equipos siguen ahí, como esperando una nueva oportunidad o posibilidad de mudarse a una zona cercana. Hay información que algunos están por los lados de Palmar, que se han estado en Palmar, otros que están en Palermo, otros que están en la vereda de Carmona, en el departamento del Magdalena. Esas mismas empresas presentaron nuevas solicitudes. ¿Dónde? En Palmar, un municipio vecino a Malambo. Y el acecho y las intenciones de reabrir se mantienen porque el plomo tiene una gran demanda industrial. Los primeros que lo necesitan son los grandes fabricantes de baterías, como lo afirman algunos recicladores o ex empleados de fundidoras informales. Él hace baterías para él y le vende a James, le vende a la Willard, a la Mac. Trabajadores de fundidoras informales dicen que les venden plomo a ustedes. ¿Eso es verdad? Nosotros solamente compramos a empresas que están con licencia y legalmente constituidas. No compramos ningún plomo de ninguna fuente ilegal. No te puedo decir qué hagan los demás fabricantes o mis competidores porque esa información no la tengo.
Willard no habló ante cámaras para este programa, pero aseguró vía telefónica que no compra plomo en el mercado informal o ilegal y que se proveen del metal de una de las 3 grandes industrias autorizadas oficialmente. Y estas 2 grandes empresas se defienden porque el problema con el plomo sigue siendo el mercado que generan las fundidoras y recuperadoras de baterías viejas. Es desde allí donde se impacta el medio ambiente y la salud de grupos tan vulnerables como los niños. Vamos a tomar una muestra de sangre para hacer un examen, ¿ok? Buenísimo. Genial. ¿No duele? ¿Estos niños de Soacha están intoxicados? Por lo menos los 4 niños que se analizaron aleatoriamente tienen diagnóstico de intoxicación por plomo desde el punto de vista toxicológico clínico. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? Aquí la culpa es de absolutamente todos. Primero, desde el punto de vista gobierno, las autoridades de salud, llámese secretarías de salud, locales, municipales, lo que sea. Otras están en manos de las autoridades ambientales. Entonces, realmente, cuando una situación de estas no tiene doliente, se presta para el desorden. Desorden que aprovechan comerciantes y mayoristas inescrupulosos para lucrarse, pasando por encima de las normas y de la salud de sus empleados y comunidades cercanas. Cuando las cosas son informales y son clandestinas, es muy difícil encontrar el camino y mucho menos para el Estado tratar de poner un policía en cada puerta. La ley existe y está bien hecha, pero en Colombia, si no tenemos la autoridad, no cumplimos la ley. Entonces yo creo que los colombianos debemos aprender a cumplir la ley sin necesidad de tener a la policía al lado. Y eso es cierto, se necesita cumplir la ley y hacerla cumplir, pero también lo es que en este mercado hay grandes empresas que deben responsabilizarse de una solución al caos que se ha creado con el plomo. Yo pienso que como propuesta hay que romper el ciclo de producción y comercialización. Y romper el ciclo, en palabras claras, quiere decir, según las autoridades ambientales, que los grandes fabricantes se encarguen de reciclar todas las baterías que salgan al mercado. Así, se cerraría el ciclo y sería más fácil de controlar el mercado ilegal. La solución es controvertida, pero se puede empezar a discutir. Y parte de esta discusión también debe ser la salud. Colombia comenzó ya a preocuparse en forma importante por el mercurio y por la minería ilegal. Creo que el otro punto importante de preocuparse es el plomo. De acuerdo con el médico Uribe, es tan poco conocida la intoxicación con plomo que muchas veces se confunde con otras enfermedades. Otra vez. Lamentablemente, este tipo de intoxicación produce síntomas y signos que son muy bizarros, que pueden ser de muchas cosas. Y si el médico no está entrenado ni ha sido capacitado para sospechar el accidente tóxico, pues no se diagnostica. Quedan con otros diagnósticos de enfermedades neurológicas, trastornos mentales, fallas renales o retraso mental en el caso de los niños, cuando realmente la causa era el plomo. Entonces mucha gente puede estar intoxicada por plomo y no saberlo, y nunca saberlo. Y nunca saberlo, y muchas veces incluso enfermar o incluso fallecer sin conocer que la causa fue la exposición a un metal como el plomo. Ahora muestran los dientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es aceptar que existe la problemática. 2, diseñar políticas de salud pública coherentes con las políticas ambientales. Políticas que ayudarían a salvar vidas y a impedir que la muerte siga rondando por todo el país disfrazada de plomo, en zonas tan pobres y necesitadas como las de Malambo. Las fundidoras de plomo, para mí, en la forma como están trabajando, son una empresa de la muerte.